En la actualidad, uno de los delitos que más afectan a los niños y mujeres en todo el mundo es la trata de personas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, está mal y continúa presente. Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso, la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual o cualquier otra actividad de este tipo. La Organización Internacional del Trabajo calcula casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. Ante el impacto que ha tenido este delito a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas decidió designar el 30 de julio de cada año como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Algunas de las principales preocupaciones de la OMS respecto al tráfico de personas son la violencia psicológica, física y sexual que pueden provocar en las víctimas, el uso y abuso de sustancias ilegales en menores para obligarlos a participar en actividades sexuales o explotación laboral. La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas pone a disposición del público en general la Línea Nacional contra la Trata de Personas 01800 55 3300, la cual se encuentra activa las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Buenos días, soy Fabiola Guarneros y espero que estén teniendo un excelente martes. Hoy el tema pues tiene que ver con esto, la trata de personas, la vulnerabilidad en la que viven nuestras niñas, niños, adolescentes, jovencitas. El jueves 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, pero ¿a qué están expuestas nuestras niñas el día de hoy? ¿Cuáles son estos fenómenos de inseguridad que las acechan? Ese va a ser parte de nuestro tema, pero quiero presentarles a mi queridísima Wendy Roa. ¿Cómo estás, Wendy? Bien, Fabi, muy buenos días al auditorio. Pues sí, un tema sin duda muy sensible para todos aquellos que pues somos padres, porque sin duda nos pega mucho, más cuando tenemos niñas, y por supuesto como sociedad yo creo que nos lastima, nos lacera el saber que cada vez son más las pequeñas que son explotadas, quizá no en su totalidad sexualmente, sino también laboralmente, Fabi. Pequeñas que han desaparecido, ¿cuántas veces hemos escuchado las alertas Amber? Se están incrementando de una manera notoria, y en muchos de los casos, cuando comienzan las investigaciones, resulta que pues son encontradas precisamente explotadas sexualmente, explotadas laboralmente, y no solamente las pequeñas, también los niños, ¿no? Que anteriormente uno decía, bueno, solamente eso le pasa a las mujeres. No, ya también los pequeñitos, los niños, los varones también son víctimas de este delito, un delito infame. Y fíjate que es parte de esta nueva esclavitud, la esclavitud moderna. Acuérdense que hoy hablamos ya de otros fenómenos o otras expresiones de este maltrato, de esta esclavitud. Una de ellas es justamente este encierro, esta esclavitud laboral, como tú ya lo bien dices, sexual, la esclavitud de las drogas. Generalmente la trata de personas va asociado con el crimen organizado, con una sociedad descompuesta, también te podría decir, porque para que estos criminales puedan lucrar con la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues tiene que ver porque hay una sociedad que consume, ¿sabes? Claro. Que busca esa red de pornografía, y la verdad es un tema muy doloroso que tenemos que tocar, estar presente, no asustarnos, para que no vuelva a pasar nunca más. Y justo por eso hoy está en el estudio, pues nos acompaña Edith Encalada. Ella es o fue víctima de trata de personas y ha seguido mucho los procesos. ¿Se acuerdan de aquel proceso de Jan Sucar-Kuri, ese pederasta que allegaba pues chicas, niñas a funcionarios públicos, a gobernadores? Bueno, pues ella fue una de las chicas valientes que decidió denunciar, compartir el maltrato, el horror de lo que estaba viviendo, y hoy nos acompaña en el estudio. Edith, bienvenida. Gracias, Fabiola. ¿Cómo estás? Bien, gracias, un gusto estar aquí. Hola, Wendy. Muy buenos días. Han pasado muchos años, Edith, muchos años. Platícanos un poquito hay muchas, Wendy comentábamos hace rato antes de entrar al aire, que ella estuvo muy de cerca en el caso, pues en el 2006 más o menos, ¿no? Quizá no me recuerdas, pero
yo te conocí muy pequeña, precisamente cuando se pues, descubrió esta red de pornografía infantil allá en Quintana Roo, en Cancún, para ser específicos. Yo te conocí, te digo, insisto, tú quizá no me recuerdas, pero pues en los primeros momentos, ¿no? Cuando tú salías de esto y lo doloroso que fue para ti, ¿no? Te rompieron la niñez completamente. Sí, ha sido un caso muy lamentable y el proceso legal, jurídico también, son 15 años ya, ahora en octubre se cumplen 15 años de que dieran inicio a las investigaciones por parte de la Procuraduría del Estado y bueno, es un suplicio, la verdad es que de repente dices, bueno, ¿cuándo va a acabar este calvario? Y no acaba nunca. No acaba, ahorita precisamente le acaban de otorgar al pederasta un amparo indirecto en donde le conceden un traslado indebido del penal de máxima seguridad a la cárcel municipal de Cancún, un amparo que no nos fue notificado nunca, que no nos dieron acceso al expediente y es un amparo arbitrario y obviamente hubo corrupción. Tú has estado señalando, recuerdo que antes de que se diera este fallo, platicamos en Imagen Noticias en el espacio de Yuriria Sierra, ahí platiqué contigo, Edith, y hablábamos de esto, de tú estabas alertando que podía ser que el señor fuera trasladado, ¿no? ¿Y qué implicaba? Coméntale al público, ¿qué implica que este pederasta, pues ahora, porque su condena en un penal pues local? Pues mira, tiene ahí todas las facilidades. Se comprobó hace algunos años, en el 2011, cuando él estuvo recluido ahí, que salía incluso de la cárcel municipal, corrompiendo a las autoridades ahí, que tenía todos los privilegios, desde celular, televisión, varias veces me mandaba a sus abogados, a mí incluso. Entonces, pues es una cárcel que carece de las medidas necesarias para un reo de alta peligrosidad como lo es él. Yo estoy pidiéndole al secretario de Seguridad Pública y al gobernador del estado de Quintana Roo, bueno, que se pronuncien al respecto y que frenen ese arbitrario traslado, porque pues bueno, ellos dicen que están aplicando una reforma que entró en vigor en junio del 2011 y él fue trasladado desde mayo del 2011 y presentó el amparo en septiembre del 2017. Entonces, si estaba conforme a derecho, ¿por qué no lo presentó antes? Claro. ¿Por qué no nos notificaron siendo víctimas que dimos inicio a esa causa penal? No nos notificaron de ese amparo, no nos dan acceso al expediente. Gracias a la intervención de la PGR se detuvo por unos meses esto. La PGR interpuso el recurso de revisión en tiempo y forma y pues la sala del Tribunal Colegiado en Quintana Roo, con un voto en contra del presidente del tribunal y 2 a favor, es que le han concedido ese amparo arbitrario. Claro. Oye, quizá yo voy a moverte un poco estos malos recuerdos, pero yo creo que es algo importante el que quienes nos están viendo en estos momentos, padres de familia, pues sepan cuál es la identidad de un pederasta. ¿Cómo te sucedió a ti? Sabemos que Jean Zucar Curi finalmente se te presentó a ti como una persona amable, como un padre que quería protegerte a ti y a tus hermanos. En ese entonces no había redes sociales, ahora las redes sociales pues están volviendo también un punto de atracción para los menores que son sacados de su casa y finalmente explotados en diferentes índoles. Pero cuéntanos cómo fue esta situación, ¿por qué confiaste en Zucar Curi? Porque era como un papá muy amoroso, él. Me dejé como envolver por ese núcleo familiar que lo conformaba no solo él, sino su esposa, en donde fingían que yo era como la hija que adoptaba ese matrimonio, porque ella no había podido tener niñas, sino eran 4 varones. Entonces yo dentro de ese núcleo me dejé pues envolver por la carencia paternal de la que yo carecí pues durante toda mi infancia, y un abrupto despertar en donde descubrí que mi papá pues biológico no me había querido, ¿no? de niña. Entonces me dejé envolver por ese amor y claro, un señor muy amable, te llenaba de dulces, de chocolates, de helados. Esa parte también es como muy atractiva a esa edad. Y pues bueno, después aprendes a estar en silencio, aprendes a llorar en silencio o incluso me iba peor a mí si yo lloraba cuando estaba él abusando de mí. Entonces yo aprendí a no llorar dentro de ese calvario.
Y también sé que él, bueno, antes de irnos a una pausa, si quieres nos los comentas después te obligaba a seguir reclutando a menores de edad, ¿no? Es lo que tengo entendido por parte de esta investigación que está llevando a cabo las autoridades, pero sí, Wendy, Edith, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Por favor, mándenos en @puntoycoma_tv a mi cuenta Fabi Guarneros y Wendy Roa es @Wendy Roa. Sus comentarios, sus preguntas. Edith es una chica muy, muy valiente a la que de verdad pues nos honra su testimonio, no la queremos revictimizar, pero es importante que ella con esa valentía nos enseñe cómo prevenir y además poner ese dedo de justicia. Alguien que puede cambiarse de penal usando todos los privilegios, pues pone en riesgo a toda una sociedad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Edith Encalada, quien es víctima de trata de persona. Ya lo decíamos, un delito que lacera, lastima a la sociedad mexicana. Y ella nos estaba comentando acerca de este martirio, infierno, porque no le podemos llamar de otra forma, Edith, que viviste al lado de Zúcar Kuri. Nos comentabas acerca de pues que confiaste en un hombre que te brindó en un principio cariño, amor, y pues detrás de estaba oscuras intenciones. Pero también platicábamos y preguntaba acerca de que tenía conocimiento que empezó también a obligarte a reclutar a más pequeñas para poder pues formar este grupo de trata de niñas que finalmente eran ofrecidas pues a diferentes hombres, políticos e incluso. Sí, mira, lo que yo viví en esos años era, por ejemplo, cómo se dan los abusos, desgraciadamente, con mi hermanita. Yo había fines de semana en los que quería estar con mi hermanita y convivir con ella, y entonces yo le invitaba a que fuera conmigo allá a la Villa Solimar, y desgraciadamente en una de esas ocasiones, pues ese señor abusó de ella. Pero no fuera, o sea, yo no fui como con la intención de, ven, hermanita, o sea, ven, te van a hacer algo. Claro. ¿Me explico? Pero sí, por ejemplo, de hecho, en uno de los videos, y fue una de las razones por las que me motivó a mí a denunciarlo, porque yo en realidad la denuncia la interpuse por los agravios a mi hermanita, porque yo decidí olvidar este pasado porque es muy doloroso para mí y nunca jamás me imaginé que hubiera sido público. Pero yo no sabía que era un abuso sexual, yo no sabía que era una violación o corrupción de menores, nada de eso. Entonces, cuando yo platico de esta historia a la que era directora de averiguaciones previas, ella es la que me dice, pues lo tienes que denunciar o te conviertes en cómplice, porque yo le platiqué lo que había sucedido. Y así ocurrieron los hechos, y entonces me acompañaba mi hermanita y alguna vez me acompañaron mis primos, pero no los llevé con la intención de que fueran violentados. ¿No? Yo ni siquiera sabía lo que yo estaba viviendo, pero tampoco quería que ellos sufrieran lo que yo sufría, porque era mi dolor, no tenía yo esa maldad como para que otro sufriera lo que yo estaba sufriendo. No fue intencional, no fue así, pero sí dentro de esa historia, dentro de esos años que yo viví, sí habían otras adolescentes que iban a la villa, no por mí, sino porque se corría el rumor en las secundarias y entonces de repente llegaban estas niñas. Muchas de ellas yo no las alcanzaba a ver porque los horarios no coincidían, es decir, estas niñas, así como llegué yo, que yo me fui de pinta de la escuela, ¿no? Malamente, porque pues si hubiera sido mi mamá no me hubiera pasado toda esta desgracia. Y estas niñas, las otras chicas, también llegaban de esa forma, es decir, se iban de pinta y llegaban en un horario donde yo no estaba porque yo estaba en la escuela. ¿Me explico? Pero Edith, ayúdanos a entender, porque de esto ha pasado, imagínate, si dices que son 15 años de la investigación del proceso penal. Imagínate cuántos años más. Seguramente hay chicas que tienen entre esa edad, vamos a ponerle 19 años, 15, que ni siquiera conocieron de esta noticia que a muchos sí nos dolió y nos cimbró por toda esta red que se empezaba a señalar, donde había, pues ya lo dijo bien Wendy, ¿no? Pues una complicidad incluso de funcionarios públicos, autoridades, gobernadores, etcétera. ¿Por qué iban a la villa? ¿Qué es lo que les llamaba la atención? ¿Por qué era algo atractivo para ustedes siendo tan chicas? Porque era él muy... O sea, en la casa, ¿no? Los papás cuando te educan, pues hay restricciones, hay permisos, hay imposiciones, y ahí no. O sea, ahí podías, pues no tenías ninguna restricción.
Se presentaban como algo cool, como algo, ay, aquí puedes hacer lo que quieras, no te pasa nada. Era un lugar bonito, en primer lugar, un lugar frente a la playa. Y era un señor que parecía bueno, que no, o sea, no sabíamos, yo no sabía que era una violación, yo no sabía que era un abuso sexual, yo no tenía pleno conocimiento de la sexualidad, me explico. Entonces, no sabía si lo que él estaba haciendo estaba bien o estaba mal. No, yo no era una persona, digamos, homosexual que sabía nada, ni tenía un desarrollo pleno del cuerpo. Ahora, ¿alguien te lleva ahí? Sí, una compañera que ella sí tenía casi 17 años y era la hermana de mi mejor amiga. Yo era parte de la escolta y me dice, acompáñame para ver a mi tío porque él nos va a patrocinar los uniformes de la escolta y vamos a participar en un concurso. Y ese acompáñame pues fue en medio de las clases y me dice, vámonos, vámonos. Y fue la primera vez que me fui de pinta del colegio. Yo estaba en segundo de secundaria y ella ya era un poco mayor. Yo creo que, pues pensando, yo creo que ella ya sabía porque al final no era su tío. Y así fue la primera vez. Esa primera vez él nos dijo, no, pues es que ahorita no me trajo el dinero el chofer, regresen más tarde. Y más tarde yo tenía mis clases de canto en la Casa de la Cultura. Y me fui de pinta de mis clases para acompañarla también en esta tarde. Oye, Edith, y cuando dices, acudes a denunciar estas situaciones por el abuso del que fue objeto tu hermana, ¿qué te dicen las autoridades? ¿Cuál fue el papel que en ese momento juega la Fiscalía del Estado para iniciar las investigaciones y comenzar con este proceso en contra de Xócar Kuri? Y yo te pregunto un poco más. ¿Por qué decides denunciar? ¿Si fue en automático o hubo un proceso previo? O sea, alguien, no sé, alguna organización que las haya alertado, o sea, ¿cómo? Mira, la realidad es esta, yo fui un día a la iglesia, yo esta historia le había platicado a mi maestra de formación de valores de La Salle a los 16 años en la preparatoria, y en ese tiempo ella me dijo, denúncialo. Y le dije, no puedo, porque no podía ver a alguien que pues yo sí sentía cierto afecto como un papá. O sea, me regañaba, me decías la tarea, se portaba como un papá, aunque era un monstruo en la noche. Sí. Y entonces no lo denuncié en ese tiempo, aunque esta maestra me dijo, me reprobó, me mandó extraordinario y fue así como que... La veo a los 19 años aproximadamente en la iglesia y me dice, pues este señor ha abusado de niñas de 5, de 6 años y están en una casa hogar que se llama La Casita. Y le dije, no puede ser. Yo ya tenía casi 2 años y meses que no tenía ni contacto ni comunicación con él. Y entonces me reúno con la directora de la casa hogar, La Casita, y me platica la historia de estas niñas y pues me movió el corazón, porque una cosa es que tú digas, bueno, yo voy a dejar pasar lo que yo sufrí, pero otra cosa es que ya te digan de más niñas. Entonces narro la historia de mi hermanita y yo digo que llevé a mis primos. Yo no sabía lo que él había hecho con mis primos. O sea, a mí me tocaron ver fotografías que yo no supe a qué horas pasaron. O sea, no solamente eran con niñas, sino también niños. Sí, o sea, te hablo de mi caso en particular, es un niño el que consta ya en la sentencia. Somos 7 víctimas y sí, bueno, desgraciadamente ocurrió un hecho fuera del orden con mi primo. Y afortunadamente, digo, dentro de lo malo, tú, tu hermanita, tus primos, primos logran salirse de ahí, no quedaron encadenados, como ha pasado pues en esta historia moderna, que no pueden salir y están y entonces van... No, mi hermanita tenía 6 años, o sea, fue un desgraciado, tenía 6 años y de repente mi hermanita pues me decía, ya no quiero ir. Y yo nunca supe por qué. Hasta los 11 años que hablo con ella, cuando yo le narro la historia a la que era la directora de La Casita, ella misma también era la subdirectora de averiguaciones previas de la Procuraduría del Estado. Y es por eso que me dice, no, pues seguramente abusó de tu hermanita y de tus primos y tú no te diste cuenta. Entonces denúncialo. Me dice, tráeme a tu hermanita a declarar, reúnete con él, pregúntale. Y le dije, bueno, pues vamos a reunirnos con él. Y habían cámaras alrededor. Entonces le dije, lo voy a citar a él y armamos el plan de que, bueno, voy a preguntarle a él si en realidad abusó o no de mi hermanita, porque yo no sé lo que pasó en esos años. Fue cuando tenía yo 13, 14 años. ¿No? Sí, claro. No sé, ya tenía 19, habían pasado 6 años. Entonces me reuní con él en un restaurante y me pusieron un micrófono oculto y es cuando le empiezo a preguntar, ¿no? Después de que
pues literalmente tenía yo años alejada de él. Y le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hiciste? Y es cuando él empieza a narrar sus delitos y a mí pues me quedo en shock cuando me dice, yo sé que está prohibido por la ley, ¿no? Fue alguna de sus palabras. Entonces digo, bueno, si tú sabías, siendo un adulto, ¿por qué lo hacías? Y bueno, supuestamente ese video debía formar parte de la averiguación previa, debía estar en el expediente, pero desgraciadamente las autoridades en Quintana Roo, Lady Campos Vera, me vulneró al exhibir un pedazo de ese video cuando él se da la fuga. Giran la orden de aprehensión contra él por los delitos cometidos en nuestro agravio y él pues se da la fuga porque dicen que le dieron el pitazo desde la Procuraduría. Claro. Y pues cuando se da la fuga, la directora de averiguaciones previas cita una conferencia de prensa, muestra un fragmento del video donde yo no me veía, pero no era ético hacer eso tampoco, ¿no? Entonces yo entro en un estado de shock, empiezo a recibir amenazas de muerte por parte de su esposa y por parte de no sé quiénes, porque empiezan a llamar a mi casa, nos empiezan a acosar, a intimidar muy fuerte. Y entonces una amiga me dice, mi mamá conoce a una activista que tiene una casa social de asistencia donde es como tipo blindada y no te pueden herir ahí. ¿Quieres conocerla? Sí. A las pocas horas llega Lidia Cacho y le narro, le platico lo que me estaba sucediendo. Y me dice, no, mi niña, pues te están violando tus derechos humanos, tú no puedes ser exhibida, yo te voy a proteger en el CIAM Cancún, te podemos brindar toda esta asistencia, todo este resguardo. Y a partir de ese momento, pues quedo en manos de la pseudoactivista Lidia Cacho, quien decía que me iba a proteger a mí y a todos los demás, porque habían menores que estaban incluso en el DIF, los había retenido la directora de averiguaciones previas. Y entonces nos alberga en el CIAM, primero nos manda a un hotel porque no había espacio en casa CIAM, nos manda a mí, a las mamás y a otras niñas y nos encierra ahí por cerca de 2 semanas y me dice, te tengo que mandar a la Ciudad de México porque te pueden matar aquí en Cancún. Y le dije, ¿me aceptas? Sí, pues tienes que estar 3 meses con estos protocolos institucionales donde no puedes salir, no puedes hablar por teléfono, no vas a poder hablar con tu mamá, no vas a poder ver televisión, no vas a poder usar internet, estás completamente desconectada. Solo llegas tú, no viene tu familia contigo. No, solo me manda a mí a la Ciudad de México, las demás mamás se quedan en Cancún, en el CIAM, hasta que pues ya se hartan un poco del encierro y piden salir del CIAM. Yo mientras permanezco aquí, y es cuando Lidia me empieza, pues ya estaba yo muy encerrada, me empieza a mandar actividades, lo que ella decía que eran mis actividades, no que eran ahí donde decían en la agencia de noticias. Ahora, es importante platicar todo esto porque seguramente quien nos está viendo, pues igual que nosotros en aquella época tiene muchas dudas, ¿no? Sí. Y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Y dónde están los papás? ¿Y qué pensaban? A ver, de acuerdo, justo a raíz de todos esos casos que se destapó, se han hecho miles de investigaciones, no solo judiciales, sino también psicológicas. Y se ha comprobado en este caso y en el caso también de los curas pederastas que hoy el Papa Francisco, fíjense cuántos años después, ha estado ya dando esa lucha, incluso pues corriendo a obispos de Chile, entrando en un conflicto con los obispos de Estados Unidos, aquí mismo en México, por eso tenían un gran enfrentamiento Francisco con obispos con jerarquía católica mexicana por el tema de la pederastía. Se han hecho películas. No, yo los invito a no juzgar y a no cuestionar sin saber que cuando son menores de edad, un menor de edad cree en lo que le dice el adulto. Claro. Sí, es fácil que sea manipulado, es fácil que sea conducido por ciertas cosas. Y si alguien te trata bien, te genera una empatía, tú no sabes que te está haciendo un daño. Y ha estado documentado, Wendy. Claro. Yo creo que es importante siempre aclarar, porque a la luz de los hechos somos como una sociedad que cuestiona y juzga, ¿no? No, y muchas veces no se ha dicho, no, pues es que, ¿por qué fue, no? La niña tuvo la culpa. Ajá, o los papás, sí, los papás, estaban? ¿Por qué los dejaron? Pero sí, como tú tienes, lo acabas de mencionar, tienes razón, pues muchas veces no conocemos cuál es la historia detrás, ¿no? Y muchas veces, insisto, conocemos a una persona y puede ser, ahora sí que queda muy bien este refrán, ¿no? Un lobo con piel de oveja, ¿no? Exacto. Puede ser la persona más linda, tierna, pero no sabes qué hay detrás de una puerta. Cuando esta puerta se cierra, ¿qué es lo que está pasando? Y además, en los pequeños, como fue tu caso, el temor de denunciar
porque estás amenazado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los niños que van y denuncian? ¿Y por qué no lo dijiste antes, pequeño? Bueno, porque dijo que iba a matar a mi papá, porque dijo que iba a matar a mi mamá. Entonces los niños se refugian en ese temor y el temor que les infundan, y por lo tanto los niños no hablan, ¿no? No, sí. Y bueno, vamos a hacer una pausa, Fabi, si me permites, Edith, vamos a seguir platicando acerca de todo esto, acerca de cuál ha sido este proceso, 15 largos años, y por supuesto también el qué hacer, a quién recurrir, y sobre todo, bueno, pues los papás, ¿no? Uno como papás, qué hacer justo cuando nuestros niños nos dicen que están ante una situación de peligro. Continuamos. Seguimos con este tema fuerte, doloroso, pero muy importante porque es el reflejo de la realidad que estamos tocando con ustedes. Y justo como dice Wendy, para que estemos alerta. Miren, las estadísticas. La trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo. Deja muchas ganancias. En donde se estima que hay 5.4 víctimas, es la esclavitud moderna. Y una de cada 4 víctimas es menor de 18 años. Y generalmente las enganchan, las seducen desde los 6 años, es decir, es algo de riesgo. Por eso valoro mucho que Edith Encalada esté con nosotros y nos quiera platicar su testimonio, porque para ella ha sido doloroso. Cuando ella quiso denunciar, lo hizo porque sentía como ese deber, ese compromiso con sus hermanos, con sus primos, pero no imaginó que eso se prestara para que difundieran videos donde ella estaba siendo parte de una investigación y la pusieran en riesgo. No imaginó que eso le iba a llevar a un segundo encierro. Les voy a platicar por qué me refiero a un segundo encierro. Porque cuando Lidia Cacho, en este afán, estando ya en Cancún, de averiguar el tema, recuerden que ella es periodista y tiene el libro que se llama Los demonios del Edén, empieza a hacer esto, vuelve a encerrar a Edith. Edith, platícanos la historia. O sea, ¿te dejó incomunicada? Sí, sí, ¿no? Así fue por meses. Hasta que una chica ahí donde me tenía encerrada, la verdad como que pues vio mi llanto, se apiadó de mí y me dijo, no, pues te voy a dar la clave. Y fue así como, había una clave para hacer llamadas de larga distancia. Y le pude llamar a mi mamá y le dije, y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Porque fíjate que Lidia, pues, contrario a lo que dijo o nos ofreció en Fundación Siam Cancún, está reportando toda la prensa. Lidia nunca se presentó con nosotros como reportera ni periodista, nunca nos dijo. Siempre nos dijo que era la presidenta de Fundación Siam, no solo a mí, sino incluso a otras 2 niñas víctimas de esta terrible situación, que se llaman Paulina y Cintia, que recientemente conocí hace mes y medio. Me dijeron, pues Lidia nos citó en la Comisión de Derechos Humanos, ahí pidió una oficina y ahí nos reunimos con ella y con sus abogados y dijo Lidia que nos iba a dar asesoría legal, que nos iba a defender en el Siam Cancún. Entonces nosotras empezamos a ir a terapias en el Siam y de repente nos enteramos que estaba informándole a la prensa. Entonces, ¿por qué no nos dijo todo? Y a mí pues tampoco me dijo todo. Lo que pasa es que de alguna u otra forma la empezaron a buscar a ella, la prensa, porque sabía que nos tenían resguardadas y Lidia pues empieza a traicionarnos, a reportar toda nuestra situación, mía y de todas las demás. Y bueno, sus protocolos supuestamente eran que yo debía de estar encerrada en un departamento aquí en la Ciudad de México, no podía salir, hablar por teléfono, usar internet, ni ver televisión. O sea, la primera vez que agarré el control para ver la televisión, la chica que me cuidaba me quitó el control y ya nunca más volví a ver el control de la televisión. Y cosas muy fuertes, pero ella me decía que era parte de sus protocolos del Siam. Entonces, después me empieza a mandar actividades y en esas actividades habían unas oficinas administrativas donde me daban una PC, pero no podía accesar a internet porque estaba la chica siempre cuidándome. Entonces, solo podía usar Word y escribir. Era lo que hacía todo el día, después bajaba a comer y luego me regresaban al departamento. Y así pasé algunos meses hasta que en enero del 2004, esto fue de finales de octubre del 2003 a enero del 2004, sin tener uso de mi libertad, yo le decía a Lidia, bueno, pues mándame con los guardias, aunque sea a un parque a correr, hacer ejercicio, al gimnasio. Me decía, no, no puedo. Entonces, solo cuando ella me necesitaba, que venía ella aquí a la Ciudad de México, me mandaba con los guardias, que a reunirme con senadoras o con diputadas, que para decirle que en el Siam yo estaba muy bien, que estaba siendo protegida y resguardada. Y yo no sabía que detrás de eso estaba ella pedir subsidios gubernamentales para Siam Cancún. Yo no sabía eso. Yo, la verdad que me enteré años después cómo se maneja una fundación. No que si es una fundación que va a ser altruista y va a ayudar de corazón a las víctimas, pues está bien. Pero si te van a usar, si te van a pisotear,
pues creo que no es bueno. ¿Cuándo decides tú romper con Lidia Cacho e iniciar este proceso ya por tu cuenta, ya con el apoyo de tus familiares para pues lograr que finalmente levantarte, por supuesto, y lograr que Zucarcuri pues fuera ya por procesado, sentenciado después de lo que sucedió con tus hijas? Yo en marzo del 2004 ya no aguantaba más a Lidia Cacho porque era mucho a lo que me sometía y quería ella mandarme de nuevo a un refugio supuestamente en Dallas, Texas, donde tenía que firmarle la documentación y tendría que permanecer ahí 3 meses más encerrada. Y ya no podía yo más, ya sufría un insomnio atroz porque cuando me mandaba muchas veces a los guardias de seguridad, los mismos guardias cuando me transportaban para llegar al CIAM, porque cuando ya me manda a Cancún, yo permanecía ya en el domicilio de mi mamá, siguiendo sus reglas, porque me mandaba siempre a los guardias para que me cuidara el CIAM, pero no, bueno, entonces me manda a los guardias para recogerme de mi casa al CIAM, y sus guardias todo el tiempo nos gritaban a veces de, agáchate, te van a matar. Entonces yo tenía que venir agachada en la camioneta hasta llegar al CIAM. Y cuando llegaba al CIAM, pues ya me abría la puerta alguna de las encargadas y estaba Lidia en la puerta esperándome. Mi niña, ¿cómo estás? Y hoy vas a hablar con la senadora de tal partido que nos vino a visitar. Entonces, pues yo ya me cansé de eso. La verdad es que esa fue el motivo de mi rompimiento con Lidia, de romper con ella, además de la traición, de que para mí fue una traición que estuviera reportando mi caso a la prensa. Y es ahí en marzo del 2004 cuando yo le dije que, pues, que muchas gracias por su supuesta ayuda en su fundación, pero yo ya me deslindaba de ella. Marzo del 2004. Yo pues ya no podía para mí vivir en Cancún porque fue un abrupto despertar. Nadie conocía esta historia, yo viví con ella toda mi adolescencia, entonces para mí no era cómodo estar en Cancún. Y vine a vivir aquí al DF también motivada para estudiar. Y estuve aquí desde abril del 2004, pero estuve aquí en México, pues enfrentando esta situación, pero entonces ya me daba cuenta también que Lidia empezaba a escribir en columnas de periódicos nacionales y para mí era muy incómodo porque empezaba a sufrir un tipo de bullying en mi entorno, ¿no? Al que apenas me trataba de integrar, porque es un tema que no todos tienen la sensibilidad humana de tratarlo, y siempre he sido muy juzgada. Por eso yo no quería hablar de mi vida privada. Fabi, ¿no? Claro. Yo no quería hablar de mi vida privada. Yo decidí demandar a Lidia Cacho por daño moral que me ha causado indudablemente durante todos estos años y no hablar con la prensa de esto. Pero ahora me veo pues obligada y comprometida también a hacerlo, uno porque es mucho la corrupción que hay de este caso penal y temo que lo dejen libre a él y que nosotras volvamos a sufrir dentro del mismo calvario, ¿no? La posible libertad de este sujeto, porque pues estoy en amparo directo contra él pidiendo que se le ratifique la sentencia. Desde hace tiempo que yo he seguido este proceso y me cansé de ver mi vida pasar en los noticieros y de ver que Lidia reportaba mi caso sin autorización. Yo no sé, de repente le daban la noticia en los mismos juzgados y ella una vez convocó una conferencia de prensa para decir, ya está sentenciado a 112 años, cuando no es parte del expediente. ¿Yo por qué tengo que seguir aguantando eso? Claro. Oye, Edith, regresando al corte, quisiera que nos compartieras cómo te sientes. Creo que ahora va a haber una película o se está anunciando una película sobre este terrible caso. ¿Cómo te sientes ahora? Y también que nos platiques cómo es que las otras 7 chicas empezaron ustedes a dar su batalla y hoy están juntas y hoy se apoyan. Eso creo que también es parte de esa fortaleza que hay que transmitir, ¿no? Que finalmente siempre hay esperanza, ¿no? Y tú eres ejemplo de ello. Vamos a hacer una pausa, Wendy. Adelante. Los invitamos a que no se vayan, quédense con nosotros. Bueno, pues continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos este día. Estamos platicando con Edith Encalada, quien es víctima de trata de personas. Ella nos está comentando su caso, un caso pues muy difícil que le tocó vivir al lado de este sujeto, Jan Zucarcuri. Y bueno, hace unos momentos, antes de irnos a este corte, Fabi le preguntaba acerca de una película que ahora también se quiere hacer respecto a tu vida. ¿Has dado consentimiento a ello? No, nunca he dado consentimiento de que se publique mi historia, no, ni en los libros, ni mucho menos en una película, ¿no? Digo, indudablemente, pues, qué bueno que tengan interés Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y la señora Berta Navarro, pero pues es mi historia, es un caso que hemos sufrido nosotras, las víctimas, ¿no? Y nos parece lamentable que quieran otra vez hacer un uso indebido de este sufrir, de este calvario que hemos pasado durante
tantos años, ¿no?, del proceso jurídico y antes de eso, ¿no?, en manos de ese... ¿Cómo te enteraste que iban a hacer la película? Porque Lidia Cacho dio una entrevista a Vanity Fair donde anunció que va a ser una película del libro Los demonios del Edén, pero pues ese libro está indebidamente basado en mi vida privada, en expedientes legales a los que Lidia Cacho tuvo acceso en Fundación Siam Cancún. Yo por eso hablo de robo de expedientes, porque esos expedientes debían de estar en el archivo de Siam Cancún. O sea, Lidia Cacho presidía esa asociación, pero había un patronato, y el patronato no autorizó el uso de mis expedientes desde ahí. ¿Me explico? Oye, Edith, y bueno, lo decíamos, hay el riesgo de que este sujeto quede en libertad. Sin embargo, estas 7 jovencitas, incluido también un varón, que fueron agravados en su momento, ¿qué están haciendo? ¿De qué manera están trabajando con las autoridades, con sus mismos abogados para detener lo que podría ser una segunda infamia, ¿no?, después de lo que se vivió? Pues mira, yo voy a presentar la solicitud de medidas cautelares al respecto, pero es como evitando la proyección. La filmación no la podemos evitar por orden jurídico, no hay una medida, no hay una solicitud de medidas cautelares ante la proyección una vez que esté realizado el film. Yo creo que sería nada más tocar la conciencia de estos grandes cineastas que no tienen necesidad, ¿no?, de hacer uso de una historia sin autorización. A través de los medios yo quiero que mi voz sea escuchada por ellos y que sepan que, bueno, ese libro, las víctimas y las afectadas somos nosotras, entonces deberían de acercarse a nosotras y preguntar cuál es nuestro sentir, cuál es nuestro pensar, cómo estamos durante tantos años de dolor, ¿no? La revictimización que hemos sufrido por Lidia Cacho ha sido inhumana. Es muy injusto, de verdad, que la tengan en un pedestal aquí en México y en otros países cuando la realidad es otra. Lidia Cacho se iba a Madrid, por ejemplo, donde abrió su fundación, y pedía donativos para ayudar a las víctimas del caso Zúcar, literal. Y ahora que conozco a estas 2 niñas, porque yo decía, bueno, a mí no me está ayudando, entonces a lo mejor se refiere a esas 2 niñas que no conozco. Y con este anuncio de la película, pues me vi a la tarea, mi hermanita y yo, de buscar a estas 2 chicas que se llaman Cintia y Paulina, y les preguntamos, tuvimos una reunión en un café y les preguntamos si les está ayudando Lidia Cacho, porque vimos que subió un tuit ahora en junio del 2018, donde dice que ya está en contacto con ustedes, porque pues no somos nosotras, y sus abogados de Lidia y las abogadas están trabajando para evitar el traslado del pedrasta. ¿Es eso cierto? Y dicen estas chicas, hace 9 años que Lidia Cacho no nos habla ni nos contesta el teléfono, y no nos ha ayudado, ni nos ayudó con la escuela, como dicen algunas de sus conferencias, ni nos ha ayudado con nada. No sabemos de ella, ni nos contesta el teléfono. Entonces, imagínate qué grave que esté usando nuestra historia, nuestro dolor, para enriquecerse, porque es lo único que ha hecho, sin ayudar de veras a quienes más lo necesitan. De hecho, te acusó de estar del lado de los pederastas, ¿no?, por pues haber dado este rompimiento con ella. Sí, pues yo rompí porque pues, me quería que yo estuviera secuestrada con ella todo el tiempo, ¿no? Yo necesitaba hacer uso de mi libertad, subí 16 kilos, me enfermé de los nervios horrible porque no podía salir. No tenía uso de mi libertad, yo necesitaba recuperar mi libertad. Fíjate, cuando tú nos cuentas la historia me pongo a pensar, tenías 16 años cuando decides ya dejar todo atrás y todo. Cumples 19, te enteras de que hay otra, por tu maestra, que hay otras casas, de que hay otras niñas en esa casa, vas, empiezas a investigar y después, o sea, los 3 años que en tu decisión de olvidar, de dejar las cosas atrás, habías vivido, entre comillas, en paz, después se vuelve un calvario hasta la fecha. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta provocadora. Voy a ponerme del lado, como dicen, del abogado del diablo. Entiendo que el libro Los demonios del Edén esté basado en tu caso y en la historia de las demás chicas. Y que bueno, ella finalmente pues tiene los derechos, todo, puede hacer la película. Estoy totalmente de acuerdo contigo que tú tienes derecho a tu privacidad, a que no se utilice tu información, y me queda muy claro. Pero bien, por otro lado, no lo ves, no me refiero al tema lucrativo ni al tema del uso de que sin permiso de Lidia, pero en un tema más social, ¿no lo ves como una oportunidad, si llega a rodarse esta película, de que más gente sepa, se entere, hable del tema y no vuelva a ocurrir? Es decir, como un ejemplo para que no vuelva a pasar. Y te pongo el caso de la investigación que hizo el Boston Globe, no sé si viste la película que se llama Spotlight, que ganó muchos premios Óscares, de esta investigación de periodistas que hicieron sobre la pederastia, el abuso de sacerdotes en Pensilvania a niños. Y fueron expedientes, no hablaban, hasta que dieron con todo
con toda la red. Después también en escuelas y todo, en una escuela católica. Después una película mexicana que se llamó Obediencia Perfecta, muy fuerte, muy dolorosa, donde justo ponen a estos curas pederastas. Recuerda que aquí en México hubo un caso igual, muy fuerte, y retratan esto, y es justo donde empiezas a entender como sociedad, como si no estamos alerta de nuestros menores, si no estamos cerca de lo que pasa con nuestros hijos, si no vemos su entorno. En esta película Obediencia Perfecta, me acuerdo mucho, un poco lo que tú mencionabas al principio, Wendy, de hacerles caso. El niño le decía a la mamá, no me dejes aquí, no me dejes aquí, porque el padre hace cosas malas. Y la mamá decía, ay, no, estás loco, mira, el padre es un amor, es una ternura, es todo eso, ¿no? Eso, que tú misma decías, con tu hermanita decía, llévame, afortunadamente tú dijiste, pues, ¿qué pasa, no? Y la escuchaste. Sí, pero no sabía. Exactamente, no sabías, ¿no? Claridad. Por eso creo que no crees que al final y al cabo, si se lleva a cabo, si se pues filma esta película, pues no también es una ayuda para que esto no vuelva a pasar. Pero no estamos tomadas en cuenta, no estamos siendo consideradas, y eso pues también es doloroso y es inhumano, ¿no? Por parte de quien quiera usar nuestra historia. Sí. Yo, claro, hacer un llamado a la sociedad siempre lo voy a hacer, y siempre pues soy testimonio fiel de un caso así, ¿no? Y siempre hago el llamado a las chicas que pasan por una situación así, de que el suicidio no es una opción, porque algunas de nosotras lo pensamos, lo intentamos, sobre todo cuando Lidia Cacho publicó el documental Los demonios del Edén, donde utilizó mis videos, mis audios, mis fotos y cosas del expediente. Yo ahí dije, ya no puedo más, porque estaba yo en medio de un juicio, ya había sido ya sentenciada por daño moral. ¿Dónde estaba entonces el derecho, la ética, la justicia? Yo quería ya morirme. Entonces, claro, hacer un llamado a la sociedad, a las víctimas, de que busquen siempre la esperanza, la fe, la oración, ¿no? El amor a Dios, a algo, a un ser superior, y saber que puede haber un mejor mañana. Yo no estoy en contra de que a lo mejor hagan la película, pero que seamos consideradas como seres humanos, como víctimas, que se acerquen entonces a nosotros y nos pregunten, oigan, chicas, miren, queremos usar su historia, este caso penal en específico que pasó en México, y sabemos que ustedes son las afectadas, pero que seamos escuchadas, no que parece que no existimos de repente. Sí. Edith, vamos a hacer una pausa, y ¿qué te parece si regresando nos platicas, por supuesto, este tratamiento psicológico que has tenido que llevar a lo largo de estos años, y también el mensaje? Insisto mucho en esto, a los papás. A los papás, reitero a lo que acabas de decir también, Fabi, de que muchas veces pasamos por alto lo que nuestros hijos nos dicen. Y más ahora que las redes sociales, insisto, se han vuelto un gancho para los pederastas, para todos estos que trabajan o que hacen de la trata de personas su modo de vida. ¿Te parece? Claro. Continuamos. Qué bueno que está con nosotros, de verdad agradezco mucho sus mensajes en redes sociales, sus Twitter, sus comentarios también en Facebook. No me da tiempo de leerlos, pero se los agradezco mucho porque prefiero darle la voz a Edith Encalada. Wendy Roa le ha estado insistiendo en que cuál es el mensaje en este momento, cómo ha cambiado su vida. Yo le agregaría, te sientes fuerte, Edith, para seguir adelante, has recuperado tu vida. Si hay alguna chica que esté en esta situación, sí puede acudir, sí hay ayuda, sí te tienden la mano. Sí hay buenas personas, sí existe el activismo social, la humanidad, el humanismo, quien ayuda al prójimo por amor. Sí existe. Yo he conocido algunas activistas, entre ellas Rosy Orozco, que me encanta la labor que hace, y el excelente ser humano que es, de verdad es un pan de Dios. Carla de la Cuesta también, la labor que hacen humanitaria y altruista, de verdad, al prójimo. Es de aplaudirse, es de verdad difundir a esas buenas personas, porque Rosy, en el caso de Rosy, conocí, sé de un caso de una niña que está con ella hace más de 10 años, ¿no? Y van juntas a las conferencias, y es cómo la ha empoderado a esta chavita. Me encanta ver eso, me encanta verlo, porque es algo que yo no viví, ni ninguna de nosotras como víctimas, ¿no? En el caso de lo que no fue activismo. Pero sí hay buenas personas. Juan Manuel Estrada, el doctor Juan Manuel Estrada, me ha ayudado mucho en esta situación. De hecho, él me está ayudando con un abogado Yo recibí mi expediente certificado de la demanda por daño moral en el caso contra Lidia Cacho. Después de un año me entregaron
este expediente certificado para entonces demandar al Estado mexicano por violación a mis derechos constitucionales, fundamentales y derechos humanos, porque yo ya había ganado 2 instancias, pero desgraciadamente la influencia que ejerció Lidia Cacho en la prensa provocó que los ministros no fueran imparciales, en mi caso, de protegerme como víctima, sino que beneficiaron a la libertad de expresión. Pero Lidia Cacho no conoció esto en la libertad de expresión, nos conoció en su albergue. Claro. Y cerrando ya un poco este programa, esta plática, ¿qué esperas de todo esto, Edith? ¿Qué esperas de la justicia? ¿Qué esperas del futuro ante esta situación que se está viviendo, ante estos anuncios en donde la justicia parece que no ha sido lo suficientemente sólida para poder castigar a quienes les hicieron tanto daño a ustedes? Esperamos una sentencia firme contra el pedrasta. Obviamente le estamos pidiendo al colegiado del 27º Circuito en Quintana Roo que ratifiquen la sentencia condenatoria y bueno, que termine este calvario para nosotras. Todavía ni siquiera hay sentencia en los procesos del Foro Común a 15 años. Pedimos ya, por favor, que cierren ya el proceso y también que le dicten sentencia. Y si hay investigaciones de otras personas que estuvieron involucradas, pues también entonces que se abran esas líneas de investigación, que la PGR actúe, ¿no? Una de las cómplices de este señor es la esposa, Gloria Pita, quien sabía de todo esto, de toda esta terrible historia, y bueno, no hizo nada, pero las autoridades tampoco han hecho nada. Entonces sí hacemos un llamado, también hacemos un llamado para que nos protejan a nosotras como víctimas, porque pues se dice fácil venir aquí y sentarse, pero sufrimos otra realidad al salir, y son las amenazas latentes. Yo ya solicité de nuevo medidas cautelares a la CEAP, alguna vez pues yo he estado protegida también por guardias de seguridad ante estos lamentables amenazas que de repente sufro y son atroces. Sigue que pedimos justicia, nada más eso, justicia, y que de verdad esto siendo un precedente para el país y para el mundo, y no se vuelvan a cometer los delitos ni a usar a niños, ¿no? Para un beneplácito horrible sexual como lo hizo ese pedrasta, ¿no? Que merece estar en una cárcel como Almoloya de Juárez, ¿no? Es un reo de alta peligrosidad, debería permanecer ahí. Claro. Sí. Pues Edith Encalada, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por ser tan valiente, gracias por seguir exigiendo esta justicia, gracias a nombre de estas 7 víctimas que están con ustedes, están juntas. Les mando un saludo a las chicas. A las chicas. Y al niño también. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias, un placer que nos hayas acompañado en Punto y Coma. Ojalá sean muchas veces que estemos aquí con nosotros en Punto y Coma. Y gracias a ustedes por su compañía, por su atención, y nos vemos en otra emisión. Recuerden, Punto y Coma en su nuevo horario, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Quédese en Excelsior Informa con Paola Virrueta.